Nunca pensé que un simple mensaje de texto pudiera hacer que mis manos temblaran así. El mensaje brillaba en la pantalla de mi teléfono, grabándose en mi mente. No te unirás a nosotros en el crucero familiar. Mi esposa preferiría que fuera solo familia. Las palabras venían de mi hijo, mi único hijo. El mismo hijo al que le regalé una casa completamente pagada hace solo unos meses. La casa por la que pasé noches sin dormir asegurándome de que fuera suya. La casa en la que invertí mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora no era lo suficientemente familia para sus vacaciones. Miré esas frías palabras mientras mi pecho se apretaba. La sangre rugía en mis oídos. Mis manos, rígidas y heladas, lentamente escribieron mi respuesta. Está bien, eso fue todo lo que dije. Esa sola palabra contenía todo, el dolor, la traición, la realización. Pero incluso mientras presionaba enviar, mi mente gritaba. Entonces, soy lo suficientemente bueno para comprar tu casa, pero no lo suficientemente bueno para sentarme en tu mesa. No lo suficientemente bueno para viajar en tu maldito crucero. Mi corazón latía como tambores de guerra. Mi respiración se volvió superficial, pero mi cara permaneció quieta, tranquila, casi distante. Esa parte de mí, la parte que siempre había tragado mi orgullo, siempre había excusado sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de seguimiento de Emily, mi nuera. Cortés pero fría. Espero que entiendas. Es más simple para todos de esta manera. Más simple. Por supuesto, es más simple, Emily. Es más simple ahora que tienes la casa. Más simple ahora que crees que has asegurado tu futuro. Dejé el teléfono a un lado, mis manos temblando ligeramente, pero no estaba llorando. Ya no. Porque en ese mismo momento, una nueva parte de mí despertó. La parte que había sido demasiado blanda durante demasiado tiempo. La parte que ya no sería humillada. Ellos pensaban que iba a aceptar esto. Se equivocaron. El silencio en mi casa se volvió más fuerte después de ese mensaje. Estuve sentado en la misma cocina, pero ya no se sentía como mi cocina. El sol de la mañana se deslizaba por el suelo de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que había elegido, las cortinas que había cosido a mano, todo por ellos. Por Matthew y Emily, por la familia que pensé que estaba construyendo. Ahora la casa se sentía como un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotografías sonrientes de vacaciones que yo había financiado. Disney cuando Matthew era pequeño. Cancún cuando Emily se unió a la familia. El viaje a la cabaña de Navidad que pagué por completo. Diciéndome que era mi regalo para ellos. Siempre dando. Siempre haciendo excusas por sus silencios. Recordé la fiesta de inauguración de la casa la primavera pasada. La casa que compré para ellos. Totalmente pagada. Sin hipoteca. Sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio. El regalo más grande que jamás había dado a alguien. Emily había tomado mis manos en ese entonces. Con lágrimas brillando en sus ojos. Oh, Olivia, no tenías que hacer esto. Estamos muy agradecidos. Siempre tendrás una habitación aquí. Lo sabes. Y le creí. Por supuesto, lo hice porque las madres creen. Recordé las noches que pasé repintando su dormitorio principal yo misma cuando ellos estaban ocupados en el trabajo, eligiendo paredes de lavanda suave porque Emily dijo que era relajante. Pedí los muebles en línea, los ensamblé sola en mi garaje. Cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todas elegidas con cuidado, con amor. Era más fácil en ese momento mantenerse ocupada, pretender que su creciente distancia era solo estrés, solo trabajo, solo jóvenes tratando de resolver las cosas. Pero no era así. La verdad pesaba en mi pecho ahora. Me había hecho útil para ellos durante tanto tiempo como la solucionadora, la financiera, la ayudante silenciosa que dejaron de verme como una persona. Era un recurso, un bolso. Y una vez que el bolso estaba vacío, ya no necesitaban a la mujer que estaba atada a él. A la mañana siguiente, no pude soportar más el silencio. Llamé a Marta. Ella llegó en menos de una hora como siempre lo hacía. Sin preguntas, sin vacilaciones. Esa es la cosa sobre los viejos amigos. Saben cuando no se necesitan palabras de inmediato.
Entró por mi puerta principal, sus ojos escaneando inmediatamente mi rostro. Lo vio antes de que pudiera abrir la boca. Dime, dijo suavemente, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Su mandíbula se tensó mientras lo leía, pero no dijo nada al principio. Solo sacudió la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló. Han estado planeando esto, Liv. Sus palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. Pensé que tal vez solo era Emily quien le había metido eso en la cabeza. Pero Matthew, él no es así. Los labios de Marta se apretaron en una línea delgada. Extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la mía, firme y segura. Liv, criaste a un buen chico, pero también criaste a un chico que nunca tuvo que luchar. Que siempre te tuvo a ti recogiendo los pedazos. Y Emily, ella vio eso. Vio en que podía moldearlo. Te hiciste pequeña para ellos, y ahora actúan como si ahí es donde perteneces. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Pasé años suavizando cada bache para Matthew, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, agotando mis ahorros para pagar el último de sus préstamos estudiantiles, apareciendo en su casa cada vez que Emily decía que necesitaba ayuda para organizar. Siempre haciéndome útil, siempre disponible. Ahora necesitas protegerte, dijo Marta, con voz baja. Seria antes de que intenten llevarse más. La miré confundida. Llevarse más. Ya tienen todo. Los ojos de Marta se agudizaron. ¿Has revisado tus cuentas recientemente? ¿Sabes si tu nombre sigue en el título de la casa? ¿En tus inversiones, Olivia? ¿Sigues confiando en ellos? Un nudo apretado comenzó a formarse en mi estómago. Mi pulso se aceleró. No había pensado en revisar nada. ¿Por qué lo haría? Eran mi familia. Dejé que Emily manejara la mayoría de los pagos en línea. Admití, mi voz apenas un susurro. Ella dijo que era más fácil por razones fiscales. Marta exhaló con fuerza y se sentó en su silla, frunciendo el ceño. Liv, necesitas iniciar sesión en todo hoy. Y si algo se ve raro, vamos directo a un abogado. Tragué el nudo en mi garganta. Mis manos empezaron a temblar, pero no por miedo esta vez, sino por la realización. Por la fría comprensión de que mi confianza había sido utilizada como un arma. No era una dulce y desamparada anciana. Solo era demasiado confiada. Y ahora contaban con esa confianza, para mantenerme callada, para mantenerme obediente, para mantenerme invisible. Pero mientras Marta me miraba, esperando mi respuesta, sentí que algo en mí se endurecía. Una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo sus sombras. Enderecé mi espalda, mi voz firme por primera vez en días. Está bien, empezamos hoy. Marta asintió. Bien, porque no has terminado aún, y ellos no están listos para lo que viene. Esa noche, el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje, ese estúpido y frío texto. Veía la pequeña sonrisa ensayada de Emily, los asentimientos ausentes de Matthew. Oía la voz de Marta resonando más fuerte que el silencio a mi alrededor. Necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la mañana, me rendí tratando de dormir. Mi corazón latía fuerte en mis oídos mientras alcanzaba mi computadora portátil. Durante años, dejé que Emily manejara muchas de las cuentas en línea. Es solo más fácil, Olivia. No deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación, decía, siempre con esa voz suave y melosa. Y quería creer que estaba siendo útil. Quería creer que le importaba, pero ahora mis dedos flotaban sobre la pantalla de inicio de sesión con un tipo diferente de conciencia. Escribí mis credenciales, los dedos rígidos por los nervios. El panel familiar se cargó. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Se veía normal porque nunca había sabido algo diferente. Lentamente, de manera metódica, revisé los historiales de cuentas, mi cuenta corriente, mis ahorros, mis inversiones para la jubilación. La mayoría de las transacciones eran familiares. Servicios, comestibles, donaciones, gastos rutinarios. Pero cuanto más retrocedía, más incómoda me sentía. Múltiples transferencias lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas.
cada una etiquetada bajo categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia. Pero no había aprobado ninguna reparación de emergencia y los destinos de esas transferencias, tarjetas vinculadas registradas no a mi nombre, sino a una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más profundo. Apareció el nombre de Emily. Mi estómago se hundió. Miré la pantalla, congelada. Ella había vinculado su tarjeta a mis cuentas en silencio, suavemente durante meses, tal vez más tiempo, sacando mi dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero. No era por sentimientos heridos o tensiones familiares pequeñas. Esto era robo. ¿Y Matthew, era él demasiado ciego para verlo? ¿O sabía y simplemente no le importaba mientras el dinero siguiera fluyendo? Una ola de calor pulsó dentro de mí. No era rabia, no aún, sino algo más frío, más agudo. Cerré la computadora con cuidado y me recosté. La luz tenue de mi cocina iluminaba las esquinas de las fotos familiares que aún colgaban en las paredes. Fotos que ahora parecían evidencia de algún engaño elaborado en el que había entrado voluntariamente. Nunca me amaron. Amaban lo que podía darles. Mi garganta ardía, pero no salieron lágrimas. En cambio, susurré en la habitación silenciosa. Apostaste con mi bondad, Emily. Apostaste con mi confianza. Siempre me había dicho que ser callada no me hacía débil. Pero esta noche, finalmente entendí que el silencio también podía ser afilado. Me habían subestimado. No sería esa tonta de nuevo. Por la mañana, ya no estaba insegura. No estaba en pánico. No más. La niebla se había despejado, dejando solo un enfoque frío. Llamé a mi asesor financiero bajo la apariencia educada de un chequeo de rutina. No quería levantar ninguna bandera. No aún. No hasta que supiera exactamente con qué estaba lidiando. Por supuesto, señora Gardner, respondió amablemente el señor Whitaker. Él había manejado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando a manejar algunos gastos del hogar, dije, manteniendo mi tono neutral. Pero me gustaría asegurarme de que todo siga estructurado como lo planeamos originalmente. Él abrió mis archivos mientras esperaba, forzando mi respiración a mantenerse estable incluso mientras mis manos temblaban bajo el escritorio. Bueno, todo parece generalmente estable, aunque veo algo de actividad reciente. Su voz cambió ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir renovaciones en el hogar en curso. Tragó saliva con dificultad. Renovaciones. Sí, en realidad son bastante significativas. Algunas sumas grandes destinadas a mejoras de diseño y prepagos de contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Gardner, técnicamente usted lo hizo. Al menos su cuenta de representante autorizado lo hizo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué representante? Dudó por primera vez. Parece que su usuario autorizado secundario, la señora Emily Gardner, procesó estas transacciones. Ella tiene acceso completo bajo el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Emily había insistido en que firmara los documentos actualizados para facilitar las cosas en caso de una emergencia. Incluso trajo a la notaria ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Whitaker, dije con calma. ¿Te importaría señalar cualquier transacción adicional para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido involucrarme más de ahora en adelante. Él estuvo de acuerdo sin dudar. Cuando colgué, me senté en el silencio otra vez. Ya no había duda. Emily no estaba ayudando. Ella estaba posicionándose. Posicionándose para cuando ella y Matthew pudieran sipon todo en silencio, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia. No todavía. Pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el relicario de mi difunto esposo que estaba en el alféizar de la ventana, el que me dio después de nuestro 30 aniversario. Él habría visto esto antes. Siempre me había advertido que tuviera cuidado. Pero quería creer tanto en la familia. Durante años, me había hecho tan pequeña para evitar conflictos.
Pero el amor sin respeto, eso es una prisión. Y yo acababa de encontrar la llave. Dirigí mi mirada hacia la estantería vacía al otro lado de la sala donde solía exhibir con orgullo una foto enmarcada de la fiesta de inauguración de Matthew y Emily. La había quitado hace 2 noches. La estantería se veía mejor vacía, más ligera, y por primera vez, yo también. Ellos habían apostado por mi silencio. Se arrepentirían de eso. Más tarde esa tarde, caminé hacia el parque. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio que no estuviera construido por mis sacrificios, lleno de muebles que compré para ellos, o atormentado por fotos de personas que solo me veían como útil. El viejo roble aún estaba donde mi esposo solía sentarse cada domingo por la tarde, leyendo el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Ese había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco bajo sus amplias ramas. La brisa cálida llevaba un poco del peso que había estado presionando mi pecho durante mucho tiempo. No dije nada, solo respiraba, solo escuchaba. Y luego le susurré suavemente como si todavía estuviera sentado a mi lado. Lo habrías visto, Richard. Me habrías advertido. Mis dedos trazaron los bordes del viejo relicario que aún llevaba. Mi pulgar rozando la pequeña fecha grabada. El día en que pagamos nuestra primera casa. El día que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia. Cuando Matthew aún era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles, no esquemas. Mordí mi labio con fuerza para detener el temblor. No quería llorar. No más. Las lágrimas se habían agotado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba esperando en la oficina de mi abogado antes de que siquiera abrieran la puerta. El señor Dalton había manejado mis asuntos durante años. Planificación patrimonial, la compra inicial de la casa para Matthew y Emily, incluso la documentación original que Emily insistió en que firmara cuando quería más flexibilidad para manejar las finanzas del hogar. En ese entonces, les había confiado a todos ellos. Nunca más. Me saludó con una sonrisa cálida, pero la preocupación en sus ojos lo traicionó. Olivia, no esperaba verte tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y junté mis manos cuidadosamente en mi regazo. Mi voz era firme, pero no tenía suavidad. Necesito revertir el regalo de la casa. Parpadeó, un poco sorprendido. ¿Te refieres a la propiedad que transferiste a nombre de Matthew y Emily? Asentí. Exactamente eso. Quiero que se deshaga. Quiero que mis activos estén bloqueados, que se revoquen todos los poderes financieros y que se documente cada pista de papel. Por un breve segundo, dudó. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Olivia, esto puede crear tensión. Ya han creado tensión, respondí. Simplemente he estado demasiado ciega para verlo. Me estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, procederemos. Y una cosa más, añadí, mi voz ahora era aún más baja. Quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado usando mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que procesó Emily. Una sombra de aprobación cruzó su rostro. Necesitaremos pruebas si esto alguna vez se intensifica. Se va a intensificar, dije con calma. No pretendamos lo contrario, escribió algunas notas rápidas antes de mirar hacia arriba. También podrías considerar contratar a un investigador privado, levanté una ceja. ¿Crees que es tan grave? La voz de Dalton se suavizó, pero era firme. Emily no solo está tratando de manipular. Se está posicionando para un control a largo plazo. Olivia, tienes activos significativos. Si ya está manipulando cuentas, probablemente esté construyendo una pista de papel para justificar futuras reclamaciones. Necesitamos una contracorriente, algo innegable. La idea me hizo retorcer el estómago, pero no de miedo, sino de disposición, de claridad. Hazlo, dije. Contrata a quien confíes, asintió. Nos encargaremos del lado legal. El investigador puede manejar el resto. Y así, las cosas comenzaron a moverse. Para cuando salí de su oficina, me sentía más ligera. No porque el problema estuviera resuelto, nada más lejos de la realidad, sino porque por primera vez, no estaba a la defensiva. No estaba esperando la próxima traición.
Estaba avanzando. Al volver a mi coche, me permití una pequeña y amarga sonrisa. Ellos querían tranquilidad, la tendrían. Pero sería mi tipo de tranquilidad, la que se mueve en silencio y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó bajo mi puerta. Lo vi de inmediato cuando entré a la cocina. Un sobre blanco simple, el tipo que Emily siempre usaba para documentos que había preparado para ayudarme. Encima del sobre había una nota adhesiva, su letra dolorosamente familiar. Solo firma cuando estés lista, mamá. Será más fácil mientras estemos fuera. Me congelé. Ya se habían ido. De crucero, flotando en agua zafiro, bebiendo cócteles, riendo. Mientras aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé el montón de documentos dentro, bien mecanografiados, preparados profesionalmente. A primera vista, parecían inofensivos. Documentación actualizada, enmiendas rutinarias. Emily siempre había sido hábil en disfrazar el control como conveniencia. Pero a medida que leía más, el nudo en mi estómago se profundizaba. Enterrado en la letra pequeña, cuidadosamente oculto bajo un lenguaje genérico sobre la simplificación de patrimonios y la simplificación de la autoridad, había un poder notarial completo, permanente e irrevocable. Esto le daría a Emily control legal total sobre mis finanzas, mi propiedad, mis decisiones médicas, toda mi vida. Sentí que me faltaba el aliento mientras el peso de esto se asentaba en mi pecho. No solo estaban posicionándose. Estaban listos para llevarse todo. No más tarde. No algún día. Ahora, estaba allí sosteniendo las páginas, mis manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la fría realización de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Emily no quería esperar a que yo falleciera naturalmente. Quería control mientras yo aún estuviera viva para borrarme educadamente, legalmente, sin ensuciarse las manos. Y Matthew, mi propio hijo, ¿realmente estaba ciego o solo estaba fingiendo no ver lo que ella estaba haciendo? De cualquier manera, la respuesta era igual de devastadora. Ya no eran familia. Eran depredadores con caras familiares. Deslicé suavemente los documentos sin firmar de vuelta en el sobre, lo cerré y lo dejé de nuevo en el mostrador como si no fuera nada. Que creyeran que no me había dado cuenta. Que pensaran que aún era esa misma mujer ingenua, la que confiaba sin cuestionar, que firmaba lo que le ponían enfrente, que sonreía y decía, gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había comenzado a preparar la documentación para congelar cada autorización conjunta. Y ahora, con estos documentos, tenía una prueba más, un testimonio escrito de su intención. Me senté en la mesa de la cocina mientras el sol entraba por la ventana, calentando mi rostro. Ellos pensaban que este seguía siendo su juego. Pero olvidaron algo. Silencio no significa debilidad. En el momento en que devolví los documentos sin firmar a su sobre original, algo cambió dentro de mí. Era extraño. Cuán tranquila me sentía. Ya no estaba alterada. Ni siquiera estaba enojada. Estaba enfocada y muy, muy clara. Pensaban que podían moverse mientras estaban fuera. Que yo me quedaría aquí impotente, confundida, abrumada por el lenguaje legal. Que me sentiría honrada de ser incluida en mi propio borrador. Pero me subestimaron. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina de Dalton. Esta vez, no me saludó con preocupación. Simplemente asintió, ya sintiendo la urgencia escrita en mi rostro. Intentaron hacerme esto mientras estaban fuera de la ciudad. Deslicé el sobre por su escritorio. Él desdobló los papeles con cuidado, su ceño fruncido mientras leía. Se están volviendo audaces, dijo finalmente. Esto no es solo poco ético, es depredador. Si hubieras firmado esto, Olivia, ellos tendrían el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas, e incluso colocarte en centros de cuidado de su elección. Él miró hacia arriba, esperando que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, mantuve su mirada con calma. Entonces, movámonos más rápido. Sonrió, una pequeña chispa de respeto brillando en sus ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He comenzado el proceso de reversión de la casa. Las congelaciones de cuentas están en proceso. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera. Pero después de ver esto, señaló los documentos del poder notarial.
Tomaremos medidas aún más agresivas. Me incliné hacia adelante. Cierra todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. No se mueve ni $1 sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para tu patrimonio. Si intentan cualquier forma de coerción legal en el futuro, tendremos una línea de tiempo completa de manipulación para contrarrestarlos. Me recosté, respirando más despacio. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no tensos. Por primera vez en meses, quizás años, ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo un muro que ni siquiera verían hasta que chocaran contra él. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Me moví por las habitaciones con nuevos ojos. Estas paredes ya no representaban calidez o recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su derecho. Me detuve frente a esa estantería vacía donde solía estar la foto de la inauguración de la casa. Esa feliz fotografía engañosa. Saqué el cajón y la saqué una vez más. Mirando sus rostros sonrientes, susurré suavemente al marco. Pensaste que estaba aquí para servirte. Mi pulgar se detuvo sobre el rostro de Matthew. Pensaste que nunca diría que no. Luego volví a dar la vuelta a la foto y la deslicé más adentro del cajón. Que se quede en la oscuridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante. Mi investigador privado. Contesté en la primera llamada. Señora Gardner. Su voz era medida, pero podía escuchar el peso detrás de sus palabras. Quizás quieras ver lo que encontré. Cerré las cortinas antes de hablar por instinto. Dime. No perdió tiempo. Tonora recientemente listó la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya ha comenzado el proceso de preaprobación con un prestamista privado. Los documentos se presentaron la semana pasada. Me quedé completamente quieta. Ya estaban pidiendo prestado contra la casa que les había regalado completamente como si fuera intocable, suya para usar sin preocuparse por el mundo. ¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad? Pregunté. La presentaron como una clara transferencia familiar, dijo sin emoción. No mencionaron la manipulación del poder notarial ni la actividad financiera no autorizada relacionada con tus cuentas. De hecho, el prestamista estaba impresionado con su supuesta generosa respaldo familiar. Mordí con fuerza el interior de mi mejilla para evitar que me temblara el cuerpo. Ya no solo estaban tomando mi dinero. Estaban apostando con él. Estaban acumulando deudas sobre mi generosidad. Deudas que nunca autoricé. Riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera comenzado este proceso cuando lo hice, podría haber llegado a casa un día y encontrar la casa vendida, mis ahorros agotados, mis cuentas vacías, y legalmente se habrían ido sin problemas. ¿Tienen idea de que estás al tanto de esto?, pregunté. No, señora. Hasta donde saben, todavía está sentada en casa en silencio. Solté un suspiro lento. Bien. Mantengámoslo así. Colgamos. Me senté en la tenue luz de mi sala de estar por un rato. El suave zumbido del refrigerador, el único sonido en la casa. Esto ya no era solo una traición. Esto era un robo en progreso. Y, sin embargo, curiosamente, no sentía pánico, ni rabia, solo una fría y aguda sensación de dirección. No eran cuidadosos porque pensaban que nunca los cuestionaría. Pensaban que todavía era la madre que haría cualquier cosa para mantener la paz. No se habían dado cuenta de algo muy simple todavía. Cuando una mujer como yo finalmente dice que no, ya es demasiado tarde para el otro lado. Me levanté, alicé el frente de mi blusa y miré por la ventana hacia la casa que había comprado para ellos. Y en ese momento tranquilo, sonreí. Apostaste con mi regalo, Emily. Ahora apostaré con tu futuro. Esa noche, no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, viendo cómo las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía suavemente, sin saber de la tormenta que se desarrollaba silenciosamente dentro de estas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba calculando. Pensaban que me derrumbaría bajo el peso de su traición. Pensaban que sus sonrisas cuidadosas, sus rutinas de solo ayudando a mamá me habían dejado impotente. Pero la verdad era simple.
Habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza. Y ahora había dejado de contener la respiración. Observé cómo un vecino entraba en su camino de entrada. Sus faros iluminaban brevemente mi sala de estar. Él las parpadeó sobre el espacio vacío en la repisa donde solía estar la foto familiar. La estantería vacía se veía más limpia ahora. Honesto, susurré en el aire tranquilo, más para mí misma que para nadie más. Apostaron con mi regalo. Ahora estoy apostando con su futuro. Se sentía bien decirlo en voz alta. Pasé años tragándome la incomodidad, convenciéndome de que el amor significaba tolerancia, que ser necesaria era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesaria no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregar todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaban personalmente, la madre, la mujer, me dejaron de lado con una sonrisa. Y ahora estaban lo suficientemente lejos en esa rama como para que no tuviera que empujar. Solo tenía que dejar de sostenerla firme. Cerré los ojos y imaginé la cara de Emily. La preocupación educada y ensayada, la voz dulce que usaba cada vez que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Olivia. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie entierra cuidadosamente documentos de poder notarial bajo formularios sin sentido a menos que lo haya planeado durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recosté en mi silla, sintiendo como mi columna se enderezaba. Contaban con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un poco más, el aire nocturno fresco contra el cristal. Era extraño. Después de todo lo que habían hecho, no me sentía rota. Me sentía poderosa. Los siguientes días transcurrieron como un reloj. Sin emoción, sin duda, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Dalton, flanqueada por él a un lado y el investigador privado al otro. Trabajábamos en silencio, de manera eficiente, casi clínica. Cada transacción era diseccionada. Cada retiro rastreado. Cada cuenta que Emily había tocado estaba documentada con meticulosa atención. A medida que los archivos se acumulaban, mi estómago debería haberse revuelto. Pero no lo hizo. Cuanto más profundizábamos, más claro se volvía todo. Emily no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas. Había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito personales. Había canalizado dinero a cuentas de inversión privadas ligadas a su apellido de soltera. Incluso había usado mi nombre para obtener la preaprobación para la segunda hipoteca que pretendían sacar de la casa que les había regalado. Todo mientras sonreía a través de las mesas de cena. Todo mientras me llamaba mamá. Dalton deslizó otro estado de cuenta impreso sobre la mesa. Este patrón de engaño hablará mucho en la corte si es necesario, agregó el investigador privado. Y el tiempo también encaja demasiado bien. El crucero fue la cobertura perfecta mientras estos documentos finales se deslizaban bajo tu puerta. Quería que fueras legalmente impotente antes de que te dieras cuenta de lo que estaban preparando. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no pertenecía a mis hombros. Es codicia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No querían que me fuera. Solo querían control. Dalton encontró mis ojos. Y lo habrían tenido, Olivia. Completamente. La mayoría de las personas firman estos documentos sin leer nunca la letra pequeña. Pero yo no firmé, dije. Mi voz era plana, sólida. No, no firmaste. Dalton estuvo de acuerdo. Y ahora han dejado un rastro lo suficientemente largo como para ahorcarse con él. Trabajamos tarde esa noche. Para cuando me fui, el cielo se había oscurecido de nuevo. Pero no me sentía cansada. No me sentía asustada. Sentía algo más fuerte. Impulso. Cuando llegué a casa, caminé por la casa con una mirada diferente ahora. Las cortinas que Emily había elegido. Las lámparas caras que pagué. Las encimeras de mármol que ella insistió en mejorar el año pasado. Los gabinetes de cierre suave que tenía que tener porque decía que hacían que la casa se sintiera más sofisticada. Todo era mío de nuevo, cada pieza. Ellos apostaron todo con la suposición de que me quedaría callada, que sería demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier migaja de afecto que ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa.
Pasé mis dedos suavemente por la encimera de la cocina y susurré, intentaron borrarme mientras aún respiraba. Ahora yo los borro mientras aún pretenden sonreír. Mañana era el día en que se presentarían los documentos. La reversión de la casa finalizada. Las congelaciones de activos activadas. Y para cuando su crucero regresara al puerto, el mundo que pensaban que era suyo ya habría desaparecido. Y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran volver a él. Los documentos estaban frente a mí esperando. Todo estaba aquí. La reversión de la casa, las protecciones de activos, la revocación completa del acceso financiero de Emily. Cada vacío que habían construido para ellos mismos había sido cerrado. Cada centímetro de terreno que pensaban que poseían había sido retirado de debajo de ellos, todo sin una sola confrontación. Dalton estaba quieto al final de la mesa de conferencias. La notaria ajustó su pluma, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento, mi mano flotó sobre la página, no por duda que ya había desaparecido, sino por la pura gravedad de lo que este momento significaba. No era solo un trámite legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo reescrito en tinta negra gruesa. La notaria miró hacia arriba, educadamente silenciosa, pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente presioné la pluma contra el papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra, y otra más. Con cada firma, me sentía más ligera. Cuando se firmó el último documento, Dalton reunió las páginas con cuidado, su expresión firme, pero su voz transmitiendo satisfacción silenciosa. Está hecho, Olivia. Reversión completa ejecutada. La casa es legalmente tuya de nuevo. Cada autorización financiera que tenían ha sido anulada. No pueden tocar nada ahora. Ni tus cuentas, ni tu propiedad, ni siquiera tus servicios. Asentí una vez. Mi voz era tranquila. Y si intentan impugnarlo, los ojos de Dalton se agudizaron. Tenemos cada pedazo de evidencia necesario, el informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, los documentos de poder notarial coercitivos. Se deslizaron por debajo de tu puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo impugnan, se exponen. Solté un suspiro lento. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro pertenecía completamente a mí de nuevo. Al salir al fresco aire de la tarde, me detuve en los escalones del tribunal. Su crucero atracaría en 4 días. 4 días antes de que volvieran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían idea de que las cerraduras habían cambiado. No sabían que la casa que estaban tan ansiosos por usar como garantía para una deuda ya se había vendido en silencio, legalmente e irrevocablemente, mientras flotaban en un barco, creyendo que habían ganado. La venta se había finalizado solo unas horas antes de que firmara la reversión. Un comprador limpio, oferta en efectivo completa, cierre acelerado. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta, una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí mientras el viento aumentaba, fresco contra mi cara. Pensaban que era indefensa. Pensaban que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana en que regresaron, yo ya estaba allí. Estacioné a una cuadra, de pie en silencio al otro lado de la calle mientras su auto llegaba. Regresaban de su brillante crucero, bronceados, relajados y completamente inconscientes. Emily salió primero, con las gafas de sol altas en la cabeza, dando órdenes a Matthew mientras sacaba su equipaje del maletero. Ya estaba hablando de necesitar programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Matthew apenas respondió. Estaba desplazándose por su teléfono como de costumbre, distante pero obediente. Luego ambos se congelaron. 2 autos desconocidos estaban estacionados en la entrada, furgonetas de mudanza. Una pareja joven estaba cerca de la puerta principal, charlando felizmente con el agente inmobiliario. Crucé la calle lentamente, cada paso medido, sin prisa. Matthew fue el primero en verme. «Mamá». Su voz tembló entre la confusión y algo más. Algo que se asomaba en sus ojos. Miedo. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? La pareja joven sonrió educadamente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró detrás de ellos. Su puerta ahora.
Finalmente hablé. No necesitarán preocuparse por manejar nada por mí nunca más. La cara de Emily se sonrojó al instante. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Matthew se elevó. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en nuestra casa? Dejé que el silencio flotara, observando cómo su pánico florecía lentamente. No es su casa, dije con calma. No más. Emily se lanzó hacia adelante, su voz subiendo en ese tono agudo que siempre adoptaba cuando las cosas no salían como ella quería. No puedes hacer esto. Estamos en medio de un refinanciamiento. Tenemos contratos. La interrumpí, sacando de mi bolso la carpeta gruesa. Aquí están los únicos contratos que importan. Le pasé la carpeta a Matthew. Sus manos temblaban mientras la abría, hojeando los documentos. Su cara se descoloró a medida que leía cada página. La reversión, los documentos de venta, el informe del investigador, copias de las transacciones no autorizadas de Emily. Prueba de todo. Emily le arrebató los papeles, hojeando frenéticamente el contenido. Su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando lagunas, cualquier cosa que pudiera retorcer. Nada de esto se sostendrá, espetó. Estábamos manejando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás de esto cuando te calmes. Solo estábamos tratando de ayudar. Mantuve mi voz firme. ¿Ayudar? ¿Te refieres a drenar mis cuentas a mis espaldas? Jugar con deudas atadas a una casa que ni siquiera poseías ya, falsificando documentos de poder notarial, y esperando que yo firmara en silencio mientras estabas al otro lado del océano? La mandíbula de Emily se tensó. Matthew finalmente habló, su voz temblando. Mamá, no quisimos. Levanté mi mano. Para. La palabra fue suave, firme, definitiva. No quisieron que los atraparan. Ninguno habló. Por primera vez, lo vi claramente en sus rostros. No amor, no remordimiento, solo miedo. El tipo de miedo que siente la gente cuando se da cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando, esperando. Deje que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. Jugaron con mi confianza, dije. Y perdieron. La cara de Emily se contorsionó en algo feo. Por un momento, pareció un animal acorralado. Aún lista para atacar, pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. No puedes simplemente quitarnos todo, gritó. Construimos esta vida. No puedes destruirla por unos pocos malentendidos. La respiración de Matthew se volvió superficial. Sus manos agarraron la carpeta como si pudiera desaparecer si la sostenía lo suficientemente fuerte. Me mantuve quieta, medida. No construyeron esta vida, respondí en voz baja. La tomaron pieza por pieza. Sonrisa por sonrisa. Y pensaron que yo lo permitiría. La voz de Emily ahora se rompió de desesperación. Tenemos derechos. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Podía sentir el peso de los años detrás de mí. Las incontables veces que me quedé en silencio para mantener la paz. Las humillaciones que tragué para ser la buena madre, la culpa, el dar, el creer. Pero no hoy. Alcancé mi bolso y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero de alguna manera más pesada. La sostuve entre nosotros. Si quieren tomar acciones legales, dije con calma. Esto es lo que enfrentarán, se la entregué. Ella la agarró como un perro rabioso lanzándose por carne. Dentro estaba el paquete completo de evidencia preparado por el investigador y Dalton. Copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada archivo fraudulento que Emily había hecho a mi nombre, cada documento que había deslizado debajo de mi puerta mientras sonreía en mi cara. Fraude, abuso financiero a ancianos, coerción, falsificación. Emily hojeó las páginas más rápido ahora, su respiración acelerándose. El color se drenó de sus mejillas a medida que la realidad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Hablé más suave esta vez, pero con aún más peso. Si intentas llevarme a juicio, Emily, este archivo se convierte en registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robar a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Matthew susurró casi inaudiblemente. Emily, ¿qué hiciste?
Ella giró la cabeza hacia él, su voz rompiéndose. No te atrevas a echarme la culpa a mí, Matthew. Estabas bien con eso cuando el dinero entraba. Kara Matthews solo se quedó allí, con los ojos muy abiertos, los hombros caídos bajo el peso de todo lo que se desmoronaba frente a él. Los observé a ambos con cuidado. El matrimonio que alguna vez pareció tan unido en su cruel silencio se estaba agrietando rápidamente. Respiré hondo y hablé mis últimas palabras. Yo era tu madre, Matthew. Me convertiste en tu objetivo. Su labio tembló, su cabeza se inclinó. Por un breve segundo, vi al niño que solía ser. El niño que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete, que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero ese niño ya se había ido. Y yo había terminado de llorarlo. Esto no es venganza, continué, mi voz ahora más suave. Es protección. Por primera vez en años, finalmente me estoy protegiendo. Emily arrojó la carpeta sobre el pavimento, mirándome con rabia. Crees que has ganado, pero terminarás sola. Sonreí de nuevo. Tranquila, firme, sola, dije suavemente. Es mejor que ser utilizada. Luego di la vuelta y me alejé. Nunca miré atrás. Conduje a casa despacio. El motor zumbaba suavemente debajo de mí mientras recorría calles tranquilas, sintiendo como cada respiración se estabilizaba. El sol ya había bajado cuando llegué a mi modesto edificio de apartamentos. No era grandioso, ni llamativo, pero era mío. Totalmente mío. Cuando cerré la puerta detrás de mí, imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa. Mi casa, ahora la casa de otra persona, los mudanceros, la nueva pareja acomodándose felizmente en el lugar que Matthew y Emily una vez creyeron que era intocable. Y ellos estaban de pie afuera en ese camino de entrada, rodeados por los escombros de sus planes. Su casa se había ido, sus esquemas expuestos, sus ilusiones destrozadas. El teléfono vibró una vez en la encimera. Un mensaje de texto. Era de Matthew. Mamá, por favor, podemos hablar. Esto no es lo que quería. Por favor. Miré las palabras frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses. Pero ahora, despojado de todo, de repente recordó quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje llegó en minutos. Lo siento. Emily se dejó llevar. Ella me empujó. ¿Sabes cómo es? Nunca quise lastimarte. Casi podía escuchar su voz en esas palabras. Desesperada, intentando reescribir la historia ahora que no quedaba nada por robar. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla, pero no escribí nada de vuelta porque finalmente había aprendido. Solo me extrañas ahora que dije que no. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa de la tarde traía el suave sonido de niños jugando en algún lugar de la calle. Risas simples y honestas. Detrás de mí, el apartamento estaba tranquilo, seguro, vacío de la mejor manera. Sin manipulaciones, sin agendas, solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos. Pero la verdad era que había estado asfixiándome bajo ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Matthew. Cada dólar, cada hora de mi vida invertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia se había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, estando aquí ahora, despojada de todo lo que una vez atesoré, nunca me había sentido más ligera. Que se enfurezcan. Que se agiten. Que me culpen. No tenía nada más que darles y eso me hacía la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía como una oración silenciosa destinada solo a mí. Silencio no significa debilidad. Y finalmente, lo creí.